El siguiente paradigma que Hans Küng nos presenta es el paradigma de la Contrarreforma, que justamente es una antítesis al paradigma de la Reforma que había empezado Martín Lutero con toda esta revolución doctrinal basado en los principios ya señalados recientemente. La Contrarreforma trata de cerrar las puertas, protegerse y consolida su proyecto de iglesia imperial, y lo hace a través de todo un proceso dogmático en antítesis y en una protesta abierta a todos los principios que había empezado la Reforma Protestante, toda esa revolución, pero a la vez tomando medidas vehementes, por ejemplo, contra la modernidad, al punto que en este periodo de la Contrarreforma se exigía de los sacerdotes firmar documentos en contra de los principios y los alcances que tenía la modernidad. Luego aparece en la escena un periodo diferente que va de la mano del proceso histórico de la Ilustración. Me refiero al paradigma de la modernidad. La misma iglesia se suscribe a este paradigma. La iglesia católica se queda de lado, se queda encerrada en su paradigma medieval, mientras que la iglesia protestante va adelante. De hecho, algunos autores como sociólogos de la religión afirman que aquí hemos de encontrar razones para el desarrollo de Europa frente al subdesarrollo de América Latina, porque Europa abraza con decisión los principios de la modernidad como también los principios del protestantismo. De hecho, se construyen los Países Bajos y otras naciones se alinean alrededor de los postulados protestantes. Y lo que llega a suceder es que estos países se desarrollan abrazando con decisión, con vehemencia, los principios de la razón. Recuérdense, aquí hay una base, hay que relacionar el pensamiento de Descartes con la teoría del método. Se construye la idea de que todo es posible estudiarlo, investigarlo, analizarlo a partir de los razonamientos lógicos vinculados a los métodos de investigación científica. El protestantismo se suscribe y adopta parte de esta agenda y empiezan a surgir las escuelas liberales que toman parte de los avances del mundo de la Ilustración y desarrolla su propuesta de ser iglesia desde ese punto de vista, mientras la Iglesia Católica se atrinchera. De allí pasamos a un nuevo paradigma, que es el paradigma de la posmodernidad. Paradigma que empieza a surgir fuertemente en el siglo XX, donde todas las bases de la modernidad son cuestionadas. Yo les recomiendo mirar el libro de Antonio Cruz, justamente titulado así, La posmodernidad. Además que en esta semana estaremos subiendo materiales para ayudarles a entender este periodo de la vida, de la historia. Tal vez sirva con mencionar que en este periodo la Iglesia adopta la agenda del mundo posmoderno. Antonio Cruz hace referencia a más de 20 valores que desde nuestra visión cristiana podrían considerarse más bien como antivalores. Pero desde esa agenda axiológica se construye la sociedad y por ende la Iglesia adopta aquello. Para mostrar un ejemplo, déjeme mencionar, por ejemplo, el fuerte énfasis en la posmodernidad sobre lo sensorial. Tan es así que en contraposición al periodo de la modernidad se dice: primero siento, después existo. Recuérdense que como fruto de la modernidad y el valor sublime que se le dio a la razón, se decía y se sostenía ese pensamiento del filósofo ya desde siglos pasados: primero pienso y luego existo. Se produce una transición así, tremenda, abrupta, de la razón a la emoción. Ahora ustedes pueden entender por qué nuestras iglesias más prósperas, por ejemplo en el campo litúrgico, que han logrado implementar este sentido de lo sensorial, no solo en términos de las sensaciones, pero en términos de lo visual, del impacto visual que se genera, tienen un gran impacto. Como este ejemplo, podríamos citar un sinnúmero: el tema de lo lúdico, el tema de la cultura light, entre otros de los valores que cita Antonio Cruz en el libro La Posmodernidad. Bien, en este nuevo periodo de la posmodernidad,
se desafía completamente todos los fundamentos de los siglos pasados. Y ahora la misión se encara frente a un nuevo mundo, un mundo sensorial, un mundo tecnológico, un mundo completamente diferente al del primer siglo. En este mundo somos llamados para hacer misión. Más allá de tener una actitud de rechazo para el mundo actual, creo que nos compete, desde esta consideración o perspectiva histórica, nos corresponde entender el mundo presente para hacer misión desde el mismo y desde el interior del mismo, con sus recursos, capacidades, teorías, medios, estructuras, que podamos marcar la diferencia. Bien. Yo espero que esta sesión y este recorrido por estos paradigmas de la historia nos den una idea de la evolución en torno al pensamiento, las metodologías. Durante esta semana les daremos algunos materiales que les permitan profundizar y ver los avances que se van dando en cada uno de estos periodos de la historia. Hasta entonces y hasta volvernos a ver en la próxima semana, que Dios les bendiga.